Semana pasada hablábamos acerca del poder de Dios, Dios fuerte, su fortaleza, lo que significa para nosotros. En la primera semana hablamos acerca del maravilloso consejero, deseando con todo mi corazón que en esta temporada, al igual que muchos de nosotros, estemos escuchando el consejo de Dios a través de esta temporada, a través de esta temporada tan estresante. En el trabajo donde estoy durante las mañanas, es Target, y se imagina cómo está la gente corriendo por todos lados. Normalmente yo trabajo en la parte de atrás, así como que de incógnito, en el background. Pero es interesante porque cuando salgo al piso principal, o sea, la tienda, ver todo, está muchísima gente de compras. Y paso a la parte principal donde están guest services y me doy cuenta que está la línea, pero enorme. Yo le pregunto a la manager, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita no, Alex, estoy súper ocupado. Hay muchísima gente, mucho trabajo. Y meditaba en esto, la gente hoy no toma su tiempo para ver de qué verdaderamente se trata, recordar. Corremos por regalos, corremos por gastar el dinero. Me imagino que usted está feliz haciendo eso, a los que tienen, pues, de poder buscar de alguna forma expresar el amor, el sentimiento hacia la otra persona. Pero la verdad, meditamos durante estas 2 últimas semanas, no nos estamos tomando el tiempo para meditar en estos fantásticos nombres de que nuestro Señor Jesucristo representa para nosotros. Maravilloso consejero, Dios fuerte. Esta semana estaremos hablando, este domingo, Padre eterno. Padre eterno. Muchos nos acercamos con Dios como el poderoso, cual lo es, como fuerte, que lo es, como el proveedor, que lo es, como el sanador, que lo es. Pero rara vez muchas personas se acercan a Él como Padre. Se acercan como que Jesucristo es la varita mágica. Todo lo que pidas en el nombre será dado. Señor, te pido que esta Navidad podamos comprar esto y esto. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no puede fallar. Señor, tú dijiste que en el nombre de Jesús tú harías todo lo que nosotros. Espérate. Acércate a Jesús también como Padre. Y ese es un problema, o yo creo una circunstancia que nuestra cultura ha dejado, aún dentro de los mismos cristianos, no nos acercamos a Cristo como lo que es. Como el consejero, como el fuerte, Dios fuerte, como el Padre eterno, como el príncipe. Porque si yo en ese momento preguntara cuánto necesitamos paz, ¿cómo se los digo? ¿A dónde vamos para obtener esa paz? Algunos piensan que comprar con tantas cosas obtendrán su paz, su satisfacción. ¿Cómo les digo? A la hora que llegue la cuenta del estado de crédito de su tarjeta, ¿cómo van a estar? Es interesante ver en estos momentos cómo es que Jesucristo se nos revela como el Padre eterno. Es una palabra muy interesante que no debemos de confundirnos, porque ¿cómo es posible que Jesucristo podamos acercarnos como Padre? No es un poquito contradictorio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas en una. ¿Cómo que Jesucristo va a ser Padre? No es una contradicción. Cuando Cristo estuvo en la tierra, llamó a Dios Padre. ¿Cómo podemos acercarnos entonces a Jesucristo como Padre? Y es muy interesante hacer esa observación y que no exista ninguna duda ni confundirnos en cuestiones de doctrina teológica y lo que la palabra del Señor nos trata de decir al respecto. Pero es muy interesante ver 3 cosas a la luz de la palabra en estos versículos. Padre eterno. Jesús es eterno. Jesús es Padre. Jesús es Padre eterno. Y hay una palabra que nos cuesta muchísimo comprender, no sé a usted, a mí me cuesta trabajo comprender la palabra eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Para siempre. Y aún explicar esa palabra, mencionar esa palabra para siempre, es un poquito compleja nosotros comprenderla, porque nosotros estamos limitados en el tiempo y espacio. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Eso lo hace eterno? Pero para nosotros como humanos nos cuesta trabajo porque estamos tan limitados de poder entender este lenguaje de eternidad. Sin embargo, de alguna forma Jesucristo viene a revelarnos un poco, nos da un poco de sabiduría de la mucha que existe en su corazón, en su presencia. Viene a esta tierra y nos quiere revelar un poco de lo que ha de venir, de lo que Él es,
de lo que Él puede dar para usted, de lo que Él ha hecho, lo que hará y lo que está haciendo en la vida, en la actualidad, en la vida del creyente. Me encanta el Salmo 45, versículos 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre el cetro de justicia es el cetro de tu reino. El bebé que nacería en Belén fue unido a la palabra que era en el principio, porque todas las cosas fueron hechas por Él. Hablar de Jesús es hablar de eternidad, de su eternidad también. Jesucristo no solamente estuvo limitado a sus 32 o 33 años aproximadamente que estuvo en la tierra, sino que Él ya existía desde antes de la fundación de la tierra. Debemos de pensar y meditar en esto fantástico, que este niño no solamente nació tales fechas y murió tales fechas, sino que Él ya existía desde los tiempos antiguos. Cuando dice la palabra tiempos antiguos, quiere decir desde la eternidad. Es una forma de expresar, de alguna forma le tenemos que poner inicio a la eternidad, y eso es desde los tiempos de antes. ¿Cuándo? Pues desde mucho tiempo antes de eternidad. Él ya existía. De hecho, en Juan el capítulo 1, cuando usted lo abre y lee los primeros versículos, ahí nos habla claramente quién es Jesús. En el principio era la palabra, ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cuando dice la palabra aquí, en el original griego habla acerca de logos. En ese tiempo de la filosofía y tantas personas inteligentes, la palabra logos significaba lo máximo donde surge todas las cosas. Por lo tanto, cuando alguien habla acerca de logos, en ese tiempo, en el original dice, en el principio era de logos, que era el origen de todas las cosas, el poder máximo supremo que da origen a toda la existencia y da vida a todo. Entonces, cuando Juan utiliza al principio era el logos, los griegos en ese tiempo entendían, y los filósofos, a ver, háblame de este logos, que es súper importante y muy interesante, porque como les digo una vez más, aquellos sabios filósofos decían que el logos era lo máximo, y tú dices que lo máximo se encarnó. ¿Cómo es esto? Cristo, que ya existía desde los tiempos antes, que por Él fueron creadas todas las cosas, viene, toma forma de hombre para habitar con cada uno de nosotros. El título mediante el cual Jesucristo se revela a Juan en el Apocalipsis fue, en el capítulo 1, versículo 8, el que es y que era y que ha de venir. Debemos meditar quién es este Jesús. Jesús no es solamente una persona temporal en nuestra existencia, que solamente nos acordamos de Él en estas temporadas, de que, ay, el niño Jesús. Él ya ha existido, por Él se crearon todas las cosas, Él dio origen a todas estas cosas y Él es, desde antes de los tiempos, es hoy y siempre será Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey Soberano, que ha de venir por su pueblo un día. En Hebreos capítulo 7, versículo 3, habla acerca del sacerdocio. Jesús como sacerdote en el Antiguo Testamento, ya vemos algunas apariciones de Jesús, pero como el sacerdote Melquisedec, donde dice, ni tiene principio de días, ni fin de vida. Este es el Jesús. Agustín de Hipona dice algo fantástico. El que era Dios nació como hombre. El que era hombre vivió como Dios. El que vivió como Dios murió como hombre. Y el que murió como hombre resucitó como Dios. Este es el Jesús que encarna. Esa es la deidad, la segunda persona de la Trinidad, que encarna en forma de hombre, pero siendo Dios mismo y revelarse a los hombres y poder encontrar nosotros un camino de redención, de santificación y de reconciliación con el Padre, que solamente a través de Jesucristo. Charles Spurgeon dice algo bien interesante: quien tiene una participación en el propósito eterno, tiene que ser eterno. Jesucristo no es algo temporal. Jesucristo no solamente es una temporada bonita de advenimiento. El nacimiento de Jesucristo no es algo solamente para recordar en tan solo unos momentos, unos instantes. Es algo que podemos y tenemos que meditar constantemente por el resto de nuestras vidas, porque de Él fluye la vida, porque de Él fluye el perdón,
porque de Él fluye la sanidad, porque de Él fluye la reconciliación, porque de Él fluye la santidad. Y Él es el único, el camino al Padre, no hay otro. Y lo hermoso de esto es que su camino está abierto para usted y para mí. Puesto que nuestro Redentor Jesucristo era desde toda la eternidad con el Padre, ahora rastreamos el constante fluir, el amor divino hasta Él mismo, igualmente con su Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo nos muestra el amor divino de Dios Padre, de Él mismo y el poder de su Espíritu Santo. Este niño que habría de nacer, que había sido prometido, no vendría a ser cualquier persona. Nos revelaría el corazón del Padre. Cuando sus discípulos le preguntan, Maestro, ¿y cómo es el Padre? Jesucristo les dice, todo el tiempo he estado con ustedes. Y no se dan cuenta. Porque me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesucristo no es solamente poner un pesebre y nace algo bonito. O sea, ay, qué bonito el Baby Jesus, Navidad y regalos. Nos viene a mostrar algo que usted y yo jamás hubiéramos podido alcanzar o ver con nuestros propios ojos, pero lo hace posible a través de la persona de Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Es importante meditar en estas cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es eterno. Es importante entender esta palabra eterno. Así como nuestro Señor fue siempre, así también Él mismo por los siglos de los siglos. Jesús no está muerto. Y eso usted y yo creo lo hemos entendido, lo hemos comprendido, lo hemos hablado. Él vive siempre para interceder por nosotros. Él no ha cesado de existir. Él está sentado en este momento a la diestra del Padre. Jesús es ciertamente el yo soy, como el Jehová que habló desde la zarza ardiente a Moisés en el Horeb. Jesucristo vive. Ese es el cimiento, ese es nuestro consuelo. Porque Él vive, entonces nosotros también vivimos. A Él en todos sus momentos de necesidad, en nuestros momentos de necesidad podemos venir delante de Él. Porque Él, ¿qué sería del cristianismo si Cristo no fuera eterno? ¿Se ha puesto a pensar esto? ¿Y si Cristo solamente hubiera muerto y nunca hubiera resucitado? ¿Tendríamos vida? ¿Tendríamos esperanza? Un líder más que la gente más. Un líder más que habló bonito, pero igual que los demás no se levantaron o no salieron de esos 3 metros de profundidad de la tierra. Mas este resucitó. Él es el esperado, Él es el anunciado. Jesús nuestro Señor es para siempre. Jesús es el eterno, es nuestro hermano mayor. Y lo hermoso de esto es que en Él podemos encontrar nosotros la fortaleza para seguir adelante en nuestra jornada diaria. Y es ahí donde nosotros como seres humanos debemos de meditar, de pensar, de frenar y reflexionar esto. ¿Dónde está tu jornada en este momento? ¿Dónde está tu jornada en tu salud? No tan solo física, pero emocional. ¿Dónde está tu jornada en este momento en tu salud espiritual? ¿Te has acercado al Eterno? ¿O te sigues acercando a lo material? Hermano, Dios nos ha dado su propia vida para que nosotros podamos cumplir la jornada en que Él nos ha puesto. Él es eterno en todos sus atributos, en todos sus oficios, en todo su poderío, toda su fuerza, su deseo de bendecir, de consolar, de guardar, de proteger, de sanar, de restaurar, de santificar. Está en Cristo Jesús y sigue trabajando en cada uno de nosotros por toda la eternidad. Lo seguirá haciendo.
la conexión acerca de lo eterno y Padre es algo fantástico y interesante. Porque nosotros entendemos que somos Padre cuando nosotros damos origen a algo, ¿cierto? Yo soy papá, ¿por qué? Porque tengo hijos de un origen. ¿Sería llamado Padre si no hubiera engendrado algo? ¿Qué? Pero no nos confundamos. Esa es una terminología muy interesante, que la palabra y la Biblia se nos acerca y se nos dice con el propósito de que nosotros podamos entender la relación de que Dios quiere mostrarse hacia nosotros como hombres. No es que Jesucristo haya sido engendrado por Dios. Es que Dios, en su poder y en su soberanía, nos quiere mostrar el corazón de Padre a través de Cristo. Cristo da origen a la salvación. ¿Habrá salvación sin Cristo? Por lo tanto, si Cristo es el creador y el iniciador de la salvación, Él lo hace el Padre de la salvación. Y podemos llegar a Él y confiadamente hablarle y decirle: Padre eterno, porque en ti, es por ti que yo hoy encuentro salvación. Tú hiciste que la salvación fuera posible para mí. De acuerdo a nuestros conceptos comunes, el Padre tiene que ser antes del Hijo. Pero debemos de entender que los términos usados en las Escrituras es para describir la deidad de Dios. No pretenden ser entendidos literalmente ni ser traducidos en su exacto sentido terrenal. Recordemos esto, son únicamente descriptivos en la medida de lo posible. Eso es algo interesante. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo poder entender algunas cosas de la palabra de Dios en cuestión, sobre todo cuando es en la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Y hay terminologías como estas, donde nuestro lenguaje es incapaz de poder entender y comprender la magnitud de la esencia de Dios. ¿Quién ha entendido a Dios? ¿Quién ha comprendido en su totalidad a Dios? ¿Quién puede decir en este momento: yo sé, ya conocí todo lo que es Dios y de qué está hecho? Porque nuestras mentes están limitadas y tenemos algunos retos. De alguna forma, Dios quiere venir a comunicarse con nosotros y nos habla en nuestro lenguaje. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, aquí al hijo de mi brother, yo lo llevo a la corte con unos abogados y algunos filósofos y ellos le quieren hablar algunas cosas de él. ¿Ustedes creen que la terminología y el lenguaje de abogados y de filósofos va a ser fácil de comprender para él? Va a ser súper difícil. Va a ser muy difícil de poder que él comprenda todo eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le vamos a decir? No, pues que se aguante. Él tiene que pagar las consecuencias. ¡No! Voy a hablar con él, que es su papá, y el papá que da origen a él le va a tener que decir, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su nivel de comprensión, lo que yo te estoy tratando de comunicarle. Mira, mijo, lo que está diciendo es esto, papito, entienda. Ahí le va explicando con frijolitos y naranjas. Porque la terminología de estas personas va a ser muy difícil de comprender para él. Por eso, de la forma que el Espíritu Santo inspira aquí a los escritores y a los profetas, es de acuerdo a su lenguaje para que usted y yo podamos entender un poquito de la gran deidad y el gran poder, de la gran eternidad, del dominio de nuestro Padre en Cristo Jesús. Es algo crucial. Cuando Dios desciende a hablar a los hombres, que solo son como bebés delante de Él, la verdad es que somos como bebés delante de Él. ¿Usted se puede imaginar que Dios descendiera en este momento, en este lugar, y que nos hablara? ¿Cómo creen que nos hablaría? La pregunta es, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos de pie? ¿Estaríamos así? ¿Nos echaríamos a correr? ¿Cómo reaccionaría usted si en este momento descendiera la presencia de Dios así como en el monte Sinaí? Me echo a correr. Yo caigo fulminado. Nada más de saber que su presencia está ahí. Ahora escucharlo hablar. El poder de su voz. No solamente el poder de su voz, pero lo que habrá de decir. ¿Seré suficientemente capaz de poder entender y comprender todo lo que Él me está hablando en este momento?
Por eso se acerca a nosotros en la forma de Cristo, en la forma de hombre, para hablarnos en el lenguaje que usted y yo podemos entender como niños pequeños, criaturas, para que podamos entender su amor, su poder, su salvación, su plan, su camino que nos reconciliaría hacia el Padre. Él da origen a la salvación, Él da origen al cristianismo, Él da origen a la reconciliación con el Padre. ¿Habrá otra cosa aparte de Cristo que nos pueda reconciliar al Padre? ¿No cree? ¿Habrá otra cosa que pueda santificar su vida y pueda presentarlo justo y aprobable delante de la presencia de Dios? Díganme. No. Jesucristo da origen a este camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través. Él es el origen, Él es quien engendra, Él es el que da a nacer este camino. Él es el Padre de la salvación. Me llama la atención porque en el hebreo dice esta palabra, cuando dice Dios eterno o Padre eterno, en el hebreo, en el sentido, tratando de traducirlo, lo que podemos encontrar, dice el Padre de la eternidad. Me llamó muchísimo la atención esto. El Padre de la eternidad. Normalmente encontramos, por ejemplo, a Sigmund Freud, que se le llama el padre de la psicología. ¿Por qué es el padre de la psicología? Porque él engendró o él dio a conocer algunos principios interesantes que pudieron ayudar a la materia de la psicología. Y hoy en día, pues la psicología ha evolucionado bastante. Y así sucesivamente, como humanos hemos puesto esos términos: el padre de la ciencia, el padre de la biología, el padre de la filosofía, el padre de todo esto. Siempre es algo interesante poder ver estas terminologías que el hombre pone. Y cuando lo vemos en el hebreo, cuando dice el Padre de la eternidad, esto quiere decir que Él da origen a la eternidad. No la eternidad da origen a Jesucristo. La eternidad no lo dio a luz desde sus poderosas entrañas, sino que Él, Jesús mismo, engendró a la eternidad. La existencia independiente, autosustentable y eterna están con Jesús, nuestro Dios y Señor. Este es el Padre eterno que se nos reveló a usted y a mí. ¿No es maravilloso? Medite un poco esto. Es un poquito complicado poder meditar en la eternidad de Jesucristo, porque no nos da nuestros números más allá de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Hasta ahí llegamos. Estamos encerrados en esa pequeña cápsula de tiempo y espacio. Jesucristo no. Él vive en un eterno presente. Y nos revela cosas fantásticas. Y da origen a cosas maravillosas. Jesús es el Padre de un gran sistema doctrinal. Todas las grandes verdades que tenemos de Dios, que descendieron del cielo, clara y poderosamente brotaron en los labios de Jesucristo. Una vez más, todo lo que Él nos enseñaba de cómo era el Padre está escrito en las hermosas Escrituras. Aquí están plasmadas, que nos describe el corazón del Padre, qué es lo que le agrada al Padre, qué es lo que no le agrada al Padre, las promesas que están por cumplirse para aquellos que quieran seguir adelante, la salvación que Él está proveyendo para poder reconciliarnos con el Padre. Él nos revela el corazón del Padre, Él nos revela las enseñanzas que tenemos que seguir para poder seguir adelante con el Padre. Es esto maravilloso, y todo esto es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús quien nos enseña la doctrina del amor. Es Cristo que nos revela la redención por la sangre. Es Cristo el que revela la generación por medio de la obra del Espíritu Santo, diciendo claramente: es necesario que nazcan de nuevo. ¿Quién más dijo eso? Nadie más. Es Cristo que hace que esto sea posible. Es Cristo quien revela la perseverancia de los santos. Nuestro grandioso Maestro es también el Padre de un gran sistema práctico. ¿Cómo es que eso es posible? ¿Se acuerdan antes la ley? Ojo por ojo, diente por diente, pero Jesucristo dice: ya no va a ser así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Quién da origen a eso? Jesucristo. Es el Padre y da origen de una vida, de un cristianismo práctico. Los hombres nacidos de nuevo que adoran a Dios en espíritu y en verdad, ha sido gracias a la obra de Cristo en el corazón del hombre. Cristo, Él es el Padre de la adoración espiritual. Nosotros adoramos porque Cristo nos ha enseñado cómo adorar al Padre. Cristo enseña la oración a sus discípulos. ¿Cómo vamos a orar, Señor, al Padre? Así van a orar. Él es el Padre, Él es quien da origen a una relación de cómo platicar con Dios. Y no está limitado solamente a unas cuantas palabras, sino es el inicio de una relación eterna que podamos aprender y desarrollar por todos los siglos. Por eso a Jesucristo se le puede llamar Padre, porque en Él también surgieron todas estas cosas. Él dio origen a todo esto. La salvación dice que Cristo es el Padre. ¿Quién dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por vosotros? Pues es don de Dios. El apóstol Pablo. ¿Y este fue apóstol de quién? De Cristo. ¿Quién les dijo a los hombres que no era por obras de justicia que hubieran realizado, sino por mérito de su pasión y de su vida, que eran salvos? ¿Quién les reveló el camino de fe a los hombres sin Cristo? Es decir, la gran doctrina del que cree, aunque estuviera muerto, vivirá. Cristo. Él es el Padre de la fe cristiana. Si no hubiera Cristo, ¿hubiera cristianismo? ¿Ven por qué se puede acercar a uno a Jesucristo también como Padre? El Padre de este sistema purificador que es doctrinal y práctico, que ha hecho cosas maravillosas en favor a los hombres. Él es el Señor Jesús. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Él es el que fue anunciado desde los tiempos, desde la eternidad, que vendría. Por eso es que todo el pueblo de Israel, aún algunos que no han aceptado a Jesucristo como el Mesías, siguen esperando a ese Mesías anunciado. Pero no se han dado cuenta que ella vino, que ella estuvo. Somos llamados a este mundo a través de nuestros padres, ¿verdad? ¿Quién nos trajo aquí? Nuestros padres. Ahora es por Cristo que hay comunicación divina para el alma con Dios Padre. Es a través que Cristo, que nos llama y nos selecciona, que ahora nos acerca al Padre y podemos tener acceso directo delante de Él por medio de Cristo. Mi pregunta es, ¿qué tanto de esto usted ha meditado en esta temporada? Yo sé que pudiera ser o sonar de todo esto un poquito tedioso. Híjole, pastor, pues yo ya me perdí desde el que empezó los primeros 2 minutos. Pero es que es algo interesante, mi hermano. Si no podemos meditar bien quién es este Jesús al que nosotros hemos decidido seguir, vamos a tener muchísimos problemas y complicaciones en comprender, entender nuestra vida diaria. ¿A dónde vamos a ir en momentos difíciles, en nuestras circunstancias, en nuestra situación familiar, de salud, en todos estos retos que tenemos todos los días? Cuando todos los recursos se nos han dado en la persona de Cristo. Lo hermoso, antes de que Jesucristo partiera, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Los dejaré consolados. Ahí vemos el corazón de un padre. Y este consolador habita también entre nosotros, es Dios mismo. Dice, y Él los guiará a toda verdad y a la justicia. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. El Espíritu Santo está aquí para guiarte a Cristo. Y en esta temporada meditar y hablar acerca de Cristo y de su eternidad, será importante poder acercarnos a Él como Padre. No solamente como el dador, no solamente como el que tiene que suplir mis necesidades, el que tiene la obligación de sanarme, el que tiene la obligación de cuidarme, protegerme, restaurarme, santificarme. No, que todo eso lo hace, pero no solamente como eso, como nuestro Padre. Y muchos de nosotros quizá en nuestra forma de orar no podemos ver a Dios como un Padre
porque tenemos una mala imagen del Padre terrenal que tenemos o que tuvimos. He escuchado testimonios de personas que cómo batallan con eso. Que están orando y Dios bondadoso, fantástico, Jesucristo, Salvador y todo eso, pero jamás lo llaman Padre. Escuchaba el testimonio de una persona que era un pastor ejecutivo que tenía a cargo un grupo de personas, de células de su casa, muy bueno, gran teoría, gran teología, gran pastor, muy exitoso, pero en todas sus oraciones siempre oraba: Señor, ¿podrías tú hacer esto? Salvador, proveedor, y todo esto, hasta que un pastor de él le dije: ¿sabes qué? Llevo como 2 meses escuchándote y jamás has llamado a Dios Padre. Y se queda ahí. Pues es mi Salvador. No, sí, todo eso es. La pregunta es tu Padre. Te acercas a Él confiadamente para que Él pueda abrazarte, que Él pueda hablar contigo, tú puedas hablar con Él, que pueda sanar, pueda escuchar tu corazón, apapacharte y decirte: tú eres mi hijo, he dado mi vida por ti. El pastor se queda y dice: escuchaba este diálogo. Es que mi padre fue miserable conmigo. Ahora tiene sentido. Y muchos de nosotros como cristianos probablemente hemos pasado un tiempo muy difícil en esta parte de nuestro caminar como creyentes, en que no podemos ver a Jesucristo también como Padre o a Dios como nuestro Padre. Por todo lo que ha sucedido, quizá por la mala representación de nuestro Padre terrenal. Entonces cuando ese pastor entiende: oh, ok, la próxima semana va a ser diferente, te lo prometo. Y otra vez empieza a orar y ya, otra vez sin llamarlo Padre. Y lo paró el pastor y dijo: sigue sin llamar a Dios Padre, sigue sin llamar a Jesucristo. No, sí, ahora sí, se regresa ahora: Jesucristo, ¿podrías tú hacer eso? Salvador poderoso, creador de los... Sigue sin llamarlo Padre. Hasta que entendió, se derramó su corazón y abrió todo lo que estaba sucediendo en su vida, porque no le podía llamar a Jesucristo Padre. Y el pastor le empieza a decir: tú sabes que Jesucristo hizo esto y esto para sanarte, para restaurarte, para que tú puedas llegar a Él confiadamente, sin temor, sin vergüenza, sin dolor. Y Él quiere y está dispuesto como un Padre eterno que no te va a defraudar, que no te va a abandonar, porque a su padre a Él lo abandonó. Dice que lo dejaron abandonado en la puerta de una estación de policía. Y creció con muchísimo odio. Y cuando encuentra a su padre, cuando es adolescente, lo quiere casi hasta matar. Entonces cuando él le empieza a decir: por eso es que yo no creo en un Padre así, pero cuando vemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que deja todo lo que Él tenía, su reino, su autoridad y su eternidad para poder hacerse eterno, su deidad, su espíritu, para poder hacerse con carne como tú y yo, para mostrarnos un camino al Padre y decirnos cuánto nos ama, y que en esta temporada nos quiere despertar y decir: hey, hay algo más grande para ti que tan solo una bonita temporada, hay algo más grande para ti que tan solo unos regalos, hay algo más grande que tú mismo en esta temporada para ti. Y las noticias son grandes, son eternas. No te voy a defraudar, es lo que nos ha dicho Jesús. No hay forma de quitarle la paternidad a Cristo. No hay forma de quitarnos nuestra condición de hijos de Dios. Él es eternamente un Padre para quienes confían en Él. Y nunca cesa de ser en ningún momento un Padre. Una de las cosas que enfrento bastante durante el caminar del creyente es esto: ay, pastor, es que ya no quiero seguir porque siento que estoy decepcionando a Dios, mejor me quedo en casa. ¿Cuántos han sentido así? No, siento que estoy decepcionando a Dios con esta actitud, mejor me quedo. Yo no quiero decepcionar a Dios, total, pues de una vez, ¿no? Pues ya, ahora sí que, como dicen por ahí, el clásico dicho coloquial: atáscate, marrano, ya hay lodo. Porque no han conocido a un Dios Padre, que Él no lo vas a decepcionar porque Él ya conoce tu condición. Él sabe que en cualquier momento tú vas a fallar, que en cualquier momento te va a costar trabajo, que va a haber momentos que no quieres seguir adelante, pero Él, como un Padre eterno, fiel y verdadero que te ama, te dice: si alguno ha pecado, en Cristo tenemos perdón de pecados. Si tus pecados fueran como
la nieve se emblanquecerá. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es bueno y nos limpia de toda nuestra maldad. Qué hermoso saber que tenemos un Padre que nunca va a huir de nosotros. A pesar de que nosotros pues no seamos bien portados. ¿Qué le decíamos a nuestros hijos cuando queríamos que se portaran bien? Si no te portas bien, no te voy a dar esto. Una de las cosas que pasa mucho con mis hijos, están creciendo rápido. Y me decía, se porta en la escuela así que empieza a correr. Le digo, Michael, es que no puedes correr. Sorry, papi, sorry, papi. Y empieza otra vez a correr, 20 segundos. ¡Ay! Entonces, Michael, sorry, papi, sorry. Y empieza otra vez y me le quedo viendo y ya, así que la hora de salida. Y me dices, papi, quiero ice cream con chocolate encima. Que no, tomaste una 10. Por favor. Digo, no. Dice, te prometo que ahora sí te voy a hacer caso. Dice, papi, I promise, I'll be nice. Yo le dije esto, yo no te compro eso porque tú vas a ser nice, es porque te amo. Yo sé que no siempre vas a estar obedeciendo a todo lo que yo te pida, porque esa es tu naturaleza como niño. Pero quiero que sepas que aquí estoy para amarte y aceptarte tal y como eres, que juntos vamos a crecer. Pero nosotros como adultos no vemos a Dios Padre así a veces en nuestra jornada. Ay, yo siento que ya decepcioné a Dios. Pastor, yo no voy a la iglesia porque, pues, ¿qué va a pensar Dios de mí? Lo que va a pensar es que le necesitas y que sus brazos están abiertos para poder animarte, restaurarte, consolarte, para poder mostrarte quién es ese Padre eterno que te ama incondicionalmente y que nunca te va a decepcionar. ¿Qué será más fácil? ¿Que Dios nos decepcione o que nosotros decepcionemos a Dios? No, ninguna de las dos. Porque Dios, una vez más, Dios no se decepciona de nosotros porque Él conoce nuestra condición. Yo cuando veo eso digo, ¿en serio que mis desplantes no te decepcionan? No, porque tú eres una persona que está en proceso de santificación y por eso te dejé mi Espíritu Santo para que te diga crecer. Yo soy tu Padre que te ama. Dice que estás creciendo, te tienes que madurar. Gracias, Señor, por aceptarme tal y como soy. Papito. Por eso decimos, Abba Padre, ¿qué quiere decir? Papito. Abba, papito, Padre. En esta temporada, ¿por qué no nos acercamos a Jesucristo como nuestro Padre? Eterno, no limitado, en tiempo y espacio. Tal vez hayan venido con problemas esta mañana o esta tarde, pero Cristo todavía sigue siendo ese Padre que está aquí. Este día podrían estar muy deprimidos en espíritu y llenos de dudas y miedos. Pero un verdadero Padre nunca deja de ejercer su amabilidad hacia su Hijo. Algunos de nosotros aquí tenemos miedo, incertidumbre. Algunos de los que estamos aquí estamos en momentos muy difíciles en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual. Mas Jesucristo nunca ha dejado de ser Padre. Al contrario, está aquí para acercarse a ti y decir, quiero caminar junto contigo. En esta hermosa temporada de advenimiento, acerquémonos a Jesús como Padre. No tan solo como el niñito Jesús bonito ahí que todos ponemos, güerito de ojos azules y chinito. No sé si tenía ojos azules. ¿Por qué no lo pusieron? Yo estoy seguro que si usted, Jesucristo dijo esto, hago un paréntesis ahí. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y esa promesa sigue vigente porque Jesucristo no ha cambiado, porque Él es eterno. Y si Él es eterno, entonces todas sus promesas son verdades y eternas. Él te quiere ayudar, Él quiere amarte, Él quiere consolarte, Él quiere darte el consejo.
quiere acercarse a ti o se nos ha acercado como el Padre eterno. El Padre que nunca va a huir. El Padre que siempre está aquí para guiarte a toda verdad y toda justicia. Para reconciliarte.